La familia en Cristo, amigos, personas que nos están recibiendo en sus dispositivos móviles, su computadora, en su ciudad. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Nos reunimos así como lo que somos, una familia, para ser expuestos a la palabra aquí en su programa Renovando el Entendimiento. Vamos a continuar con un tema muy interesante, que es la alabanza y la adoración en el nuevo pacto, desprendiéndose de lo que vivieron Pablo y Silas en la cárcel. Señora Anita, bienvenida. Muy bienvenido, gracias. Qué Es un bueno gusto. Qué Así bueno es. tenerla aquí. Señora Leti. Buenas tardes a todos, bienvenidos a las personas que nos están contactando en esta hora. Les mandamos un saludo afectuoso. Madre, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, integrándome a este grupo de sabios. Caray. Bueno, Pastor Sergio, ¿cómo anda aquí con la tecnología? Muy bien, pues muy contentos de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes y siempre es un placer poder estudiar las Escrituras. Doctor Ugarte. Muy bien, probando aquí el nuevo equipo que me parece que tiene un sonido extraordinario y saludando a todo nuestro querido auditorio y teleauditorio. Muchas buenas tardes. Señora Lidia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Señor Luis Ortiz. Muy gozosos, muy contentos y muchas gracias por invitarnos. Contentos aquí como un equipo. Usted también es parte del equipo. Acuérdense que este programa tiene la intención de edificarnos unos a los otros. Así es que sus preguntas, las aclaraciones, sus comentarios son de suma importancia para nosotros. Así es que vamos a iniciar el programa dándole gracias al Señor por este tiempo. Papá, te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos, por toda la provisión que haces para el equipo, Señor, para que todo, Señor, se apunte al propósito eterno, al cumplimiento del propósito eterno. Gracias porque has dispuesto también a las personas que están aquí en el panel para ser usados por ti. Sabemos, papá, que el máximo anhelo de nuestro corazón es que Cristo sea manifestado a través de nosotros y también lo sea en la enseñanza. Nos sujetamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y les vamos a pedir que por favor pongan compartir para que otras personas puedan también tener acceso a este programa. Y leemos nuevamente porque no hemos podido salir de ahí, señora Leti. Fíjese, señora Leti. Vamos a leer otra vez Hechos 16:26. Dice: como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Primero, es bien interesante que nosotros ya habíamos analizado las circunstancias tan terribles en las que estaban viviendo Pablo y Silas, ¿verdad? Eran circunstancias que no se le desean a nadie, que eran sumamente difíciles para el cuerpo y para el alma, pero no para el espíritu, porque nosotros vemos que ellos desde su espíritu pueden manifestar una confianza absoluta en el propósito eterno, en Cristo, y como a la medianoche. Qué interesante que nos deja ese dato, porque pues en la medianoche es un tiempo de oscuridad, es un tiempo que podemos decir de prueba, un tiempo donde no hay claridad, o cuando se le viene la noche a una persona puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Pruebas económicas, de salud, profesionales, de diferente índole, familiares, de todo tipo. Hay gente que se le viene la problemática y se pudiera comparar como que se vino la noche encima. Pero otra vez, para el espíritu ese no es ningún problema. ¿Por qué nuestro espíritu es tan fuerte? ¿Por qué cree el líder que nuestro espíritu es tan fuerte? Bueno, porque ahí hubo un evento en el que el espíritu fue perfecto, y en esa perfección, en ese evento, es donde Pablo y Silas, y deberíamos todos estar siempre al nivel que Dios nos ha posicionado ya. Así es. ¿Por qué, doctor, tanta fortaleza en el espíritu? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué? Porque es recreado, porque es hecho nuevo, es una cosa que nunca había existido, y porque está empoderado
por el poder del Espíritu Santo, está unido al Espíritu Santo. De hecho, es como manos entrelazadas, y por eso el espíritu del hombre nacido de nuevo es perfecto y tiene como mira, como fin, poder permear completamente al alma para que podamos ser los completos y magníficos y poderosos testigos del Cristo de la resurrección. Sí, es que imagínate, nuestro espíritu fue recreado en Cristo. Sí. Quedó unido a Él. No tiene antecedente, no tiene naturaleza humana. Lo conoce a Él. El espíritu conoce el propósito eterno. O sea, realmente el espíritu es un espíritu perfecto. Perfecto, y tiene una certeza ya de su continuidad por la eternidad en este propósito eterno. Por eso la Escritura habla de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este espíritu disfruta realmente de su realidad en Cristo. Anita. Voy a lo de perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es una parte de Dios, del Así Dios es. eterno, del Dios que invisible. Su espíritu viene a morar dentro del humano. Así es. Fuimos recreados en Él. En Él. Dice. Entonces, ese espíritu no tiene huecos ni tiene grietas. Está hecho perfecto. Sí, Leti, ¿quiere comentar algo? Nada más una escritura que me venía a la mente donde dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces hemos hecho uno con Él al momento de nacer de nuevo. Así es, mija, así es. Esta unidad, sello, perfección, hace que el espíritu siempre esté dispuesto a las cosas que vienen de Dios y al cumplimiento del propósito eterno, ¿verdad? Entonces, el alma, sí, perdón, doctor, adelante. Aún en el antiguo pacto, sabemos que venía el Espíritu momentáneamente. Visitaba. Pero en ese momento, pues empoderaba al profeta. Claro. En una forma total, podríamos decir, pero luego salía. Pero los proverbios dicen, yo creo refiriéndose a esa unción especial que había sobre esos hombres, que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Es como una lámpara que refleja todo el poder de Dios. Desde luego que esto se hace realidad en la persona nacida de nuevo en el nuevo pacto. Sí, hoy nosotros, hablando de la luz, donde que hace la referencia a la lámpara, antes de la entrada de su vida en nosotros, la palabra era lámpara a mis pies. Entonces era muy interesante, pero la visión era muy corta. A mis pies. En el nuevo pacto, nosotros somos hechos hijos de luz. Pasamos de tinieblas a la luz admirable, donde al no haber tinieblas en el espíritu, que quede esto muy claro, ¿verdad? El espíritu siempre estará dispuesto a la consecución del propósito eterno. El espíritu se alinea. Es más, deje de decirle algo. Para el espíritu recreado es lo natural, es lo normal. Para el espíritu recreado es anormal todo lo que está pasando en nuestra alma que no ha sido regenerada. El espíritu encuentra una resistencia, encuentra mañas en el alma, ¿sí? Pero para él lo normal es vivir de acuerdo a la naturaleza divina y al plan divino libre. Sí, aquí se me hace algo interesante, cuando no hay este conocimiento, cuando no se nos ha revelado, no se nos ha enseñado y viene la medianoche, generalmente entramos en pánico y en lugar de ir como Pablo y Silas en ese espíritu recreado, en ese espíritu perfecto que nos puede alumbrar no a corta distancia, sino a ver una salida, entonces nos vamos al alma o al cuerpo y entramos en un estado de inquietud, de ansiedad, de desesperación, porque no sabemos que el recurso principal ya está dentro de nosotros. Así y es perfecto. Sí, es espiritual. ¿Qué podemos ver aquí en Pablo y Silas? Que esto brota del espíritu, pero su alma ya estaba entrenada. Sí, esto hay que entenderlo. En el espíritu
todos pudiéramos decir que somos igual a Pablo y a Silas ahí, con una pequeña diferencia: el desarrollo de la madurez. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros como personas recreadas estamos ya completos en Cristo. ¿Sí? Claro. Sí, está completo, mas no desarrollado. Son dos cosas distintas. Por eso el símil que se hace es de esta recreación, resurrección, es el nuevo nacimiento. En otras palabras, ¿por qué se utiliza como un símil? Porque se nace y se es niño, pero está completo. Ahora, ojo con esto, pero le es natural obedecer, le es natural vivir unido a Cristo, le es natural la cultura del reino, aunque vamos a ver diferentes edades espirituales de acuerdo a la formación de Cristo en las personas. ¿Impacta la madurez espiritual? ¿Impactará al alma? Claro. Es definitivo. O sea, por eso no, sin ningún afán de crítica ni mucho menos, pero una persona que no ha madurado, que no ha crecido, sigue siendo esclavo de lo que su alma no renovada le dicta. ¿Cómo? ¿No se oye? De sus sentimientos, sus emociones, sus creencias, sobre todo sus creencias personales, creencias familiares, creencias culturales, porque él no ha sido crecido, no ha sido saturado de la palabra y que haya pasado del espíritu al alma. Así es. Por eso esto es importantísimo entenderlo, porque hay mucha gente que cree que por tener dones del espíritu es maduro. Se confunden las cosas, ¿sí me explico? Se confunden los conceptos. No, es que yo tengo discernimiento, yo puedo hablar en lengua, yo puedo darle una palabra a una gente. Si es guiado por el espíritu, bueno, todo esto puede ser genuino inclusive, pero no significa que haya madurez espiritual. No es sinónimo de madurez espiritual. Sí, doctor. Creo que anoche estábamos hablando sobre la disciplina, ¿no? El orden. El orden, claro. Una de las cosas de la persona no madura es que no hay orden. Y el Señor, hoy compartí en mi Facebook algo referente que el Señor me había dado, no ayer, que dice que la persona, aunque sea salva, que no ejercita ni la disciplina ni el orden, tarde o temprano es como una embarcación que va a estrellarse contra las rocas del fracaso. Claro, porque otra vez, no estamos hablando de disciplinas religiosas, estamos hablando de un orden espiritual. El espíritu tiene un orden, el espíritu vive de acuerdo al orden de lo que Dios ha establecido, porque es perfecto. ¿Sí? Y hay que volver a repetirlo. Este espíritu proviene de Dios. Entonces, su ámbito natural es el reino, el espíritu recreado, que incluye nuestro espíritu, porque esto es muy importante. Mucha gente aún en su vida espiritual cree que hay como una separación del espíritu nuestro con el de Dios. No, se hizo uno. ¿Sí? Se hizo uno, por eso también nosotros sufrimos el efecto de la resurrección en el espíritu. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y nuestros pecados, pero en esta resurrección de nuestro espíritu experimenta, ¿sí?, la unión con el Espíritu de Dios, y ahora quedamos fundidos literalmente, y el Espíritu conoce todo lo referente a Dios, porque es Dios, ¿sí?, el Espíritu Santo, la persona de Cristo, pero quedamos ya unidos a Él, no somos entes separadas. Por eso, a nivel individual, usted está unido al Señor, está unida al Señor, y a nivel corporativo, la iglesia quedó unida al Señor y Él como cabeza. Pastor Sergio, creo que hay algunos saludos o preguntas, ¿no? Sí, tenemos a algunas personas ya conectados. Permítame tantito. Tenemos algunas personas conectados y queremos saludar a Alicia Rosete, a Eliana Carreras desde Tucumán, Argentina, a Avi Ojeda, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York,
a Gerardo Mendoza de Chihuahua, a Imagen Médica, nos están viendo también desde Imagen Médica, a Juan Manuel Villela, Gaby Lara, a Pati Chávez, a Bulmaro, que también nos está viendo, Rosy Ruiz, Liliana de Barragán, Didi Sanzán desde Oaxaca. Liliana de Barragán tiene un comentario, bueno, ahorita lo digo en un momentito más. Erika Aguirre, Patricio Rogaciano, Lili García, Federica, Michael Giovanni desde Ecuador, Federica es de Argentina, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Delia García Alvarado, Jesús Ortiz Ampudia, Kevin Quiñones, Daniel Gerges, Sandra Valdés, Jacinta López, Claudia Rodríguez, Xóchitl Briceño y Aide Sánchez. Les recordamos, antes de pasar al comentario, que nos ayudan mucho si ustedes pueden compartir esta transmisión. De esa manera ustedes mismos están colaborando a que este mensaje llegue a muchas más personas. También les pedimos que si aún no le han dado like a la página de Agua Viva para las Naciones, lo hagan y de esta manera van a poder recibir alguna notificación cuando estemos transmitiendo en vivo. Pero bueno, Liliana de Barragán tiene un comentario, dice: saludos desde Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. El Señor siga guiando sus vidas en el entendimiento de Cristo. Son de gran edificación para el cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Bueno, hasta ahorita, déjenme revisar un poquito más abajo. Bueno, Eliana Carreras dice: se podría comparar como cuando nacemos, somos bebés completos con todo lo que precisamos en lo físico, pero al paso del tiempo nos desarrollamos. Esa es la comparación. Por Así eso es. es tan importante entenderse como hijos engendrados, de acuerdo a Juan. Ujú. Porque el que se entiende como hijo adoptado no lo entiende a plenitud. La adopción en la Escritura se refiere a dos eventos posteriores al engendramiento. La joetesía, que era un evento de declarar maduro. Es la Cuando adopción. se declaraba, para efectos de madurez, se presentaba a la sociedad, se le daba el nombre de adopción. Se adoptaba, ¿sí? Y la otra palabra que define adopción en el Nuevo Testamento tiene que ver con una transculturización, cambio de cultura. Es como cuando alguien es nacionalizado y después de pasar de una nacionalidad a otra, tiene que adquirir la cultura del lugar donde se nacionalizó. Eso me pasó a mí. Exactamente, entonces, pero en el caso tuyo, un país latinoamericano, no habría tanta problemática. Sí, es más difícil entender la transculturización. Imagínese de un mexicano que se convierte en inglés o en sueco, ¿verdad? Y digo inglés por el orden, la disciplina. Entonces, adopción en el nuevo pacto implica estos dos procesos: cambio de cultura y declaración de madurez de una persona, pero para efectos de hijos y genética, engendrados por Dios. Que lo dice Juan, el apóstol Juan, que Así fuimos es. engendrados por Dios. Por eso dice, estos no son engendrados ni por voluntad de hombre ni de mujer. O sea, estos son, por eso es que la salvación es, nosotros lo único que aportamos realmente es la fe. Y es más, y ni siquiera es nuestra. O sea, realmente nosotros recibimos este engendramiento. Ese es el efecto de haber creído con fe. No es una fe, no es un cambio de religión o creencia. Es un cambio de naturaleza. Es recibir una vida y que se imparte por medio del engendramiento, ¿verdad? Sí, señor Ortiz, y ahorita pasamos a otro comentario. Gracias. Me gustaría aportar dos versículos Sí. que hablan sobre la madurez. 1 Corintios 2:6 dice: sabiduría procedente del Espíritu. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. Ahí le corto. Y lo dice, Hebreos 6:1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, Sí, la madurez. sí, porque ahí la traducción más correcta es no volvamos a los rudimentos. En otras palabras, si a una persona siempre se le enseñan rudimentos, no va a madurar. El arrepentimiento de obras muertas, bautismo, imposición de manos, dice que son los rudimentos. Entonces, por eso la Escritura dice que el alimento sólido es
la palabra de justicia. ¿Qué significa la palabra de justicia? La palabra que nos revela nuestra posición de justos. Porque esto ya es un alimento mucho más elevado, ¿sí? Porque esto implica la justicia mediante la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y se necesita ser maduro para entenderlo y Sí. para caminar en eso. Por eso dice que estos que reciben esta palabra son aquellos que están ya entrenados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, ya pasaron por los rudimentos. Y a nivel de espíritu, el espíritu reconoce lo que está bien y lo que está mal. Es que el espíritu tenemos que entenderlo, a ver si esto sirve de manera práctica. Nuestro espíritu recreado y nuestra unión con Cristo es la tecnología del reino para traer la realidad celestial a la tierra por medio de personas. Es como una tecnología, por así decirlo. Pastor Sergio. Sí, hay un comentario también de parte de Elizabeth Maldonado, dice, como la iglesia de los Corintios tenían muchos dones, pero bien desordenados. Así es. Por eso mucha gente dice, no, es que es muy espiritual porque le da palabra a la gente o ora en lenguas, porque confunden eso con edad espiritual. Los dones del Espíritu son regalos simple y sencillamente Es por pura gracia. importantes, son para el beneficio de otros, salvo el hablar en lenguas que también dice que nos edifica, pero no es sinónimo de madurez. Nada. La madurez nada más la podemos definir como el incremento de Cristo en la persona. Eso es lo que define madurez. Y claro que va a impactar al alma, ¿verdad? Y forzosamente, es más, el alma que percibe el incremento de Cristo o que está expuesta al incremento de Cristo, le van ocurriendo procesos de muerte al alma. ¿Sí? Por eso o sea, cuando la gente dice es que es muy almático, a veces no se explica. Todos somos espirituales, todos somos almáticos y todos somos físicos. Porque cuando recibió a Cristo usted no perdió nada de su físico. Está completo en su cuerpo físico. Estamos completos en si el alma fuera cuerpo, ¿sí? Y en el espíritu también, recreados. La diferencia en los maduros es que el alma se ha alineado a lo que está en el espíritu, ¿sí? Entonces, porque el alma fue creada solamente para recibir información de quién era Cristo. Por eso, desde el inicio, en Génesis, el alma fue creada eso, para recibir palabra de Dios, ¿sí? Instrucciones divinas, la cultura del reino. Entonces lo que nos pasa a los seres humanos es que el alma tiene mucho contenido o mucha información que no le sirve, le estorba. Por eso, como lo describe la Escritura, todo lo que el Padre no sembró, ¿verdad? Pastor Sergio, bueno, sí. Ok, bueno, otros comentarios. Dice Eliana Carreras, en referencia yo creo a lo que decías hace rato, la fe en que operamos es la del Hijo. Eulena Jiménez nos saluda desde Antequera, España, y dice que está viendo el programa junto con Diana, Marcela y Marta Isabel. Bueno, hasta ahorita pues son los comentarios que tenemos. Bueno, Eliana dice también, Eliana Carreras, se podría comparar como cuando nacemos, bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente. Y a las otras personas que se están conectando en este momento, Byron Montenegro, Yoli Severino desde República Dominicana, Yoli. Marta Rebeca y Nayeli Cruz, que nos están viendo en este momento. Excelente, adelante, doctor. Muy interesante lo que dices del morir, porque esto ha traído confusión. Cuando se dice que es necesario morir, no se está hablando al viejo hombre. No. Porque se quedó crucificado en el momento que aceptamos a Cristo. Sí, Señor. Lo recibimos muerto y no se puede despegar de ahí. Muerto está. Pero sí es necesario morir, y a veces morir seguido, pero al alma, a los deseos del alma que están centradas en el yo egoísta. Así es. Sí, que quiere la atención para él. Quiere un éxito personal, de acuerdo a la filosofía del mundo. Si tiene que aplastar a los demás, los aplasta. O sea, la filosofía del más fuerte,
proveniente del mundo, ¿verdad? Quiere, el yo es sumamente, pues así como se expresa, egoísta. Quiere que todo gire a su alrededor. O sea, es el eje central de la vida de la persona no recreada en Cristo. Por eso cuando hablamos de estos procesos de muerte, doctor, nos es muy clara la instrucción: haced morir. Sí. Ahora fíjate cómo dice: haced morir lo terrenal, pero es muy claro la instrucción: por el Espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo, en la medida que su espíritu va creciendo, desarrollándose, y otra vez que quede muy claro, por el incremento de Cristo, el alma va a sufrir procesos de muerte, ¿sí? Va a ir saliendo, porque también esto es muy importante. Cuando dice que nosotros tenemos que desarraigar o quitar lo que el Padre nos sembró, no está hablando de las hojas, está hablando desde la raíz. Desarraigar, o sea, ahora, si una planta usted le quita las hojas, ¿qué le pasa? Vuelven a salir. ¿Cómo hace morir a una planta? Cortándola de raíz. Cortando la raíz. No dándole agua. Y claro, y no alimentarla, ¿verdad? Señor Ortiz, tenía un comentario. Sí, sobre el alma. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es poderosa, viva y poderosa. Eso es muy importante. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un versículo poderosísimo por lo siguiente. Sí, lo vuelve a leer, por favor, señor Ortiz. Es Hebreos 4:12. Muy poderoso. Es la NBI, ¿eh? Sí. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, aunque ahí la palabra en el griego es logos, está hablando de la palabra escrita, nosotros también tenemos que entender que la palabra quedó en nosotros, porque el verbo vive en nosotros. Cristo como palabra produce este efecto tan glorioso que habla el señor Ortiz. Dice que es viva y eficaz. En otras palabras, la persona de Cristo, al estar vivo y ser eficaz, es el que puede desde el espíritu cortar lo que está sobrando en el alma. De hecho, este versículo se equipara a una cirugía, microcirugía, porque realmente solamente desde el espíritu se puede llegar a la verdad de las intenciones. ¿Por qué? Porque a nivel humano nosotros podemos juzgar más las intenciones de una persona. A veces hasta la de uno mismo. La de uno mismo, porque el corazón es confuso, ¿sí? Y el único que sabe realmente lo que está en las intenciones del corazón, otra vez, ni siquiera somos nosotros mismos respecto a nosotros. Otra vez, yo puedo decir de mí maravillas, sí, pero el que realmente sabe si la intención es la correcta es nada más el espíritu. Ese, ahora, porque si el espíritu que nos discierna si realmente estamos teniendo las intenciones correctas en todo, porque a veces uno se autoengaña, ¿sí? Eso es un mecanismo hasta de, ¿cómo se dice? De defensa. No, si es que yo sí estoy haciendo esto por esto. No necesariamente, hasta que la palabra misma, Cristo, el Espíritu y aún el Logos, por supuesto, viene y hace una operación quirúrgica que divide el alma del espíritu. Y duele, apóstol. Y claro que duele, señor Ortiz, duele mucho porque pues lo tenemos que decir, porque somos humanos. Pero no nada más esto, madre, nos amamos mucho al yo no regenerado. Se ama a ese yo no regenerado. El orgullo, la soberbia, el no ser corregible, el no recibir instrucción, el no alinearse, la comodidad, todo eso que está en el yo no regenerado,
O sea, sí hay que entenderlo. Lo que está en esa alma no regenerada, le duele y le duele mucho. Pero, ¿qué es lo que busca el Espíritu? Fíjese bien, la palabra de Dios es viva, o sea, está ahí y va a estar trabajando. Pero ¿cuál fue la siguiente palabra? Eficaz. Y como proviene del corazón de Dios, el resultado será bueno, agradable y perfecto. Aunque nos pueda doler la realidad. Es más, no nos puede doler, nos duele, ¿verdad? Sí, señor Ortiz y luego el doctor Ugarte. Y cuando nos damos por entendido a lo mejor de ese yo o ese orgullo, a veces hay cortinas de humo en las personas o en nosotros, o a veces somos muy diestros para eso, y se nos activa una falsa humildad. Sí, claro. Sí, cuando no se nos puede estar hablando de que, porque la palabra me está diciendo que, y sí reconozco que soy orgulloso y esto, pero digo, entonces se me activa automáticamente, ya porque el alma, lo oscuro del corazón, se activa la falsa humildad y Claro. pues tantito peor. Sí, vienen esos mecanismos. Es que viene un autoengaño. Al fin y al cabo es un autoengaño. Por eso otra vez, estos problemas no se tienen que manejar como una poda. Cuando Dios nos habla y nos está instruyendo y nos está guiando, lo que Él quiere es que lo que no plantó el Padre sea arrancado. Lo que pasa es que otra vez, y lo digo con todo respeto a la audiencia, ¿verdad? La óptica de la vida espiritual tiene que ver mucho con la impronta de la enseñanza que nos dijeron que era vida espiritual. Por eso nos lo enseñaron que el misticismo era ser espiritual. Y hay gente que es muy mística y no tiene nada espiritual. Los ritos, ¿verdad? Las costumbres cristianas, la forma de hablar como cristiano, ser personas de oración, no necesariamente son personas espirituales. ¿Por qué? Porque la oración puede estar completamente, ¿cómo le diré?, ineficaz. Imagínense que hay gente que dice que porque ayuna es espiritual. O sea, y no estoy criticando ninguna de las actividades, o porque ora mucho. Yo ¿sí? más que tú, yo soy más espiritual. Exactamente, duro 5 horas orando, sí, pero ¿cómo oras? Primero. Segundo, ¿desde qué plataforma lo haces? Tercero, realmente, porque está el otro punto de, una cosa es esta falsa humildad que dice el señor Ortiz, pero también entra algo que se llama orgullo espiritual. Gente que dice, ¿a mí quién me va a corregir si yo oro todos los días? Que me hable O Dios. leo la escritura. O leo la escritura. Entonces yo siempre estoy bien. No, ¿quién dice eso? La espiritualidad, otra vez, o la madurez, tiene que ver con la formación de Cristo que desplaza todas esas actitudes, ¿verdad? Doctor Ugarte y luego Sergio. ¿No? Ok, Pues Pastor Sergio. nada más la formación de Cristo, nada más quiero darle su lugar preponderante, ¿verdad? A lo que tanto hemos enseñado, que es necesario no solo asistir a la iglesia, sino discipularse. Sí, no solo asistir a la congregación, sí, ¿verdad? Sino tener un discipulado, fuerte, el discipulado de aquí de casa, ese es uno. De la verdad presente. Sí, basado en la verdad presente, permítame que se me atoro aquí un poquito. Y luego, la lectura diaria de la palabra, o sea, estar expuesto a la palabra continuamente. Entonces, todo esto trae como efecto esta formación de Cristo. Pastor Sergio, adelante. Sí, hay algunos comentarios. Eliana Carreras dice, lo místico está al límite de no usar la razón. Dice, hay tanto misticismo que la salud mental, creo, se va dañando. Sí, nada más que hay que hacer aquí un parteaguas, ¿verdad? El misticismo sí llega literalmente hasta embrutecer a las personas, porque pierden su capacidad de análisis. Pero el análisis más poderoso que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es el análisis de la realidad de quiénes somos en Cristo, ¿sí? Porque si no nos podemos caer en una filosofía. También podemos llegar al grado de dejar de creer en la manifestación natural del Espíritu, que es discernimiento, visiones, en lo que se le llama comúnmente sobrenatural, que para nosotros es natural. Pues no nada más existe, es básico. Pero el misticismo lo que hace generalmente
es una deformación de la espiritualidad. Y sobre todo está ligado, Eliana, a la irresponsabilidad. No tomar la responsabilidad de la vida a cada quien, sino darle toda la responsabilidad de lo que ocurre o a ángeles, o a Dios, o a demonios, ¿verdad? O que me soltaron una palabra nada más profética. Entonces, esto es a lo que llamamos misticismo, pero no caer en un razonamiento humano tampoco, ¿verdad? Sí, pastor. Así es, y bueno, de hecho, dentro de esta responsabilidad que dice, las personas que caen en estas cuestiones de misticismo, como bien lo dijo, faltan a la responsabilidad que Dios está esperando de nosotros, claro, como hijos maduros, a que nosotros resolvamos ciertas cosas que Él nos ha dado el poder, la autoridad para resolverlas, y la gente cae en una comodidad de querer que Dios le esté resolviendo todas las cosas, ¿verdad? Totalmente, y se pierde la oportunidad de experimentar la vida de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque la idea de que nos hagamos responsables no es nada más como héroes, ¿verdad? Sí, yo soy muy responsable. No. Es que cuando alguien se hace responsable de lo que se le ha asignado, para el Padre, lo normal es que sea Cristo a través de nosotros enfrentando esa responsabilidad o tomando esa responsabilidad. Al fin y al cabo, en el nuevo pacto, nosotros no somos más que personas escogidas para expresar a Cristo. Y en el misticismo, como no se toma responsabilidad, la gente no experimenta la vida de Cristo para resolver esas problemáticas. Así es. Pastor Sergio y luego el señor Ortiz. Y bueno, dentro del versículo que compartía el señor Ortiz con nosotros, precisamente cuando dice que que penetra, se utiliza la palabra merismo, del griego merismo, que precisamente es penetrar hasta lo más profundo, separar y desarraigar lo que está mal, ¿verdad? Que ahorita lo explicaba el apóstol. Es algo quirúrgico. Es algo quirúrgico, exactamente. Y hay otra versión de la escritura, la BLPH, que dice, fíjate, está muy interesante, dice, en efecto, me lo manda Bulmaro, este versículo está muy interesante. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Ninguna criatura se le oculta a Dios, todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel ante quien debemos. Y bueno, aquí hay una pregunta, apóstol, de parte de Eulena Jiménez, dice, ¿el misticismo lo podríamos comparar con religiosidad y legalismo? Más con religiosidad que con legalismo. Legalismo son más bien posturas rígidas respecto al estilo de vida, basado ¿cómo le diré? En mandatos de hombre, dice la escritura, ¿eh? Pero el misticismo sí es una de las expresiones de la religiosidad. Sí es una de ellas. Y es carnal, exactamente, es carnal. Señor Ortiz. Sí, 2 palabras. A lo que decía el apóstol, el discípulo y el misticismo. Y luego el discípulo debe subordinar todos sus vínculos terrenales a su lealtad a Cristo. Claro, por eso el discipulado y quien permite ser discipulado da fruto. Por eso realmente nosotros nos damos cuenta que el Señor da un mandato, ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo realmente es una persona que nada más por dejarse discipular, ya está expresando una sumisión a la voluntad de Dios. Ya está siendo una persona que realmente quiere experimentar la transformación. Ha dejado de ser autosuficiente para entender que requiere ser enseñado, ¿verdad, señora Leti? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y yo le agregaría el hecho de que está también la voluntad, porque una persona puede ser discipulada y ser renovada en su entendimiento, pero todavía falta la obediencia. Claro, falta la expresión natural otra vez del espíritu de la obediencia, que era lo que le estaba pasando a Pablo y a Silas aquí. Ellos estaban adorando desde el espíritu, pero realmente su alma ya estaba alineada. Pero ellos podían obedecer a su espíritu, que alababa y adoraba,
o no sabemos hasta dónde fueran carnalitos todavía. No lo sabemos, el único que lo sabe es Dios, porque Él es el que puede discernir. Pero tendrían la opción de quejarse también. Claro que sí. Tenían la opción de renegar. Sí, claro. Imagínense, si andamos en tus obras, andamos en tu camino, Señor, ¿cómo es que nos pueda pasar esto? Pero ellos, desde el espíritu que expresa adoración, gratitud y obediencia, ellos decidieron por el espíritu, ¿verdad? Así es, señora Leti. Sí, señora Anita, ¿quería comentar algo? Ok, Pastor Sergio. A la señora Liber. Yo aquí tengo una pregunta, usted me la contesta. Vamos, en el alma vamos a quitar, a desarraigar todo lo que no está de acuerdo al diseño de Dios y lo que está fuera de lugar. Aquí mi pregunta es la siguiente: el alma va a permanecer ahí, yo estoy desarraigando, pero también estoy en la verdad, usted me corrige, hay que poner los nuevos códigos de Dios En la mente también, claro. O sea, no se va a quedar, el alma no va a desaparecer, ni el No, el cuerpo alma no tampoco. desaparece. No, por eso. Entonces, yo saco información, yo saco lo que no sembró mi padre, pero al mismo tiempo estoy sembrando lo que Dios dice que debe de ser sembrado. Claro. Esa es mi pregunta. Sí, es correcto. Es correcto, se sustituye. Y esta sustitución tiene que ver con los diseños, pero ojo, porque esto es clave, fíjese bien, porque la gente dice, es que lo voy a llenar de palabra, de Biblia. Sí, no. O sea, sí, porque el logos tiene que estar ahí presente en nuestra psique, en nuestra mente. Pero ojo, por causa del entendimiento desarrollado, ¿qué de logos me describe a mí como ya una persona de la nueva creación? ¿Sí me explico? Sí. En otras palabras, precisamente por eso es tan importante el discipulado. El problema del discipulado, cuando no hay iluminación, la mayoría de la gente cree que es aprender Biblia. Sí. El discipulado del nuevo pacto es podernos identificar de acuerdo a la palabra con el Cristo glorificado e impartido en nosotros. Esta identificación, el reconocimiento del propósito eterno, ¿sí? El desarrollo de Cristo en nosotros. No es nada más la palabra por la palabra, sino ser entrenados de acuerdo a lo que somos en Cristo. ¿Sí? Ahí vendría la otra parte de la pregunta. A ver. En este conocimiento, el espíritu, que somos ya uno con Él, nuestro espíritu y Él son uno, Él mismo me va a decir o me va a guiar y voy a poder hacer un sedazo, por decirlo de una manera, cuando yo entiendo que no puedo alimentar otra vez mi alma con códigos que no pertenecen a mi nueva naturaleza. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿cuántas personas tienen mucha Biblia pero no tienen verdad presente? O sea, son dos cosas distintas, ¿sí? No toda la Biblia contiene la verdad presente. Y además, la letra mata y el espíritu Así vivifica. es. Por eso, usted puede ser discipulado por una doctrina legalista, un maestro legalista, con mezcla de pactos, y la gente creer que está feliz porque está siendo un discípulo. Sí, pero a los ojos de Dios no. A los ojos de Dios lo están convirtiendo en un fariseo, más fariseo que ellos mismos, que era lo que el Señor criticaba de los fariseos. Fíjese lo que decía. Los fariseos, dice, ellos pueden recorrer millas y millas con tal de hacer un solo discípulo o prosélito. Dice, y lo convierten en hijo del diablo doblemente. Esto es muy duro. Y a lo mejor la gente dice, ay, Dios mío, Diosito, ¿verdad? Líbreme, Diosito, de esto. No, aquí no estamos hablando ya como hijos de Dios. Las personas recreadas, su espíritu está sellado. Pero ¿cuál es la función principal del diablo? Diablo, ¿qué significa la palabra diablo? Engañador. Es un engañador. Es un mentiroso. Pegarnos en la fe. ¿Perdón? Pegarnos en la fe. Pero sobre todo en su identidad en Cristo.
¿Por qué? Porque el mismo diablo, ¿con qué trata de confundir a Cristo? Le sacó fábulas aztecas o mesopotámicas, ¿no? Con la palabra. Con la palabra. Por eso es elemental que el discipulado correcto en este tiempo se base en la verdad presente. Indispensable. Señor Ortiz. Allá la Señora Anita, perdón. No, está bien. Una pregunta. Sí. Me he topado con personas que reciben a Jesucristo y se les hace muy difícil entender esto. ¿Por qué? Entender el discipulado del nuevo pacto. Bueno, definitivamente un recién nacidito, pues es una palabra profunda y a lo mejor no la puede entender, pero sí le alimenta. Otra vez, sí. Le alimenta al espíritu. Puede que de inmediato, es más, no puede, de una vez hay que decirlo, ni le va a entender. Hay unos que van a decir, ¿y con qué se come esto? Pero el espíritu, ahorita lo que usted decía, Liber, que empieza a comer alimento, que es Cristo, produce un efecto de gozo, produce algo a nivel espíritu, llenura. Acá todavía no necesariamente. De hecho, lo podemos ver, este mismo efecto, no nada más en los recién nacidos, sino personas que fueron discipuladas mal, con mezcla de pactos, ¿sí? Que cuando pero pueden tener ya 30 años en el Evangelio, doctor. Pero cuando se exponen a la verdad presente, que es Cristo, les produce un enorme gozo. Este efecto yo lo veo en todos los lugares a donde voy, que el efecto de la verdad presente, Cristo como alimento, a la gente le produce gozo, le produce un despertar. Inclusive muchos utilizan esta frase: parece que volvimos a nacer. ¿Por qué? Porque a nivel espíritu, ahí está. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene 10, 15 años en la religión evangélica cristiana? Pues requiere renovar el entendimiento doble. Sí, porque se hace costumbre. Porque tiene doble impronta. Está mal el término, porque impronta es la primera, pero tiene doble nivel de fortaleza. Primero, la que trae del mundo, y la segunda, la que le generó la religión cristiana también como religión. No entendiendo la verdad presente. No entendiendo la verdad, porque fueron discipulados, doctor, en mezclas de pactos, en legalismo, en obras, en lo que decíamos ahorita. Si oras tanto eres espiritual, si haces esto, no tiene nada que ver con la verdad de este nuevo pacto. Entonces ahora hay que quitarle eso que el Padre tampoco nos sembró, pero que es palabra de Dios también. O sea, eso es donde confunde a muchos, porque fíjense qué interesante, también es la palabra de Dios, pero mal usada e implantada mal. Por eso dice lo que mi Padre, porque nosotros ahora lo único que recibimos es en la verdad presente, es el alimento que es el Hijo, pero no como criaturas, sino como hijos también nosotros. ¿Hasta cuándo nos convertimos en hijos nosotros? Hasta que recibimos a Cristo, hasta que nacimos de nuevo. Por eso la verdad presente tiene como fundamento en que es la palabra que está dirigida a la nueva criatura, no al cristiano. Otra vez, quiero que lo entendamos de esta manera. No estoy hablando que el cristiano no sea nueva criatura, sino al que a lo mejor tiene mente cristiana nada más. La realidad es que este alimento es, si lo pudiéramos definir así, como un versículo que lo explicara más, es el único alimento que recibe la nueva criatura, lo que tiene que ver con su realidad después de la cruz. Antes de la cruz era sombra, tipo y figura nada más. ¿Sí, Pastor Sergio? Sí, hay un comentario de Elizabeth Maldonado, dice: gloria a Dios, porque nos ama, no nos va a dejar ahí. Todo lo que no es de Él es basura. El Señor me dijo un día: nunca dejes a nadie donde los encontraste, llévalos más allá. Claro. ¿Verdad? Y bueno, hay algunos saludos más. Eliana también hace un comentario, dice: siempre me pregunté cómo es que el diablo trató de engañar a Cristo, osó engañar a Cristo,
Me pregunto, ¿él no sabía que ese hombre era Dios mismo? Y si lo sabía, ¿no estaría perdiendo su tiempo? Lo que pasa es que es muy interesante en qué momento se da esto, sí, doctor. Lo que pasa es que él alberga en su forma de pensar de que él va a triunfar al fin. De hecho, los seguidores de Satanás, una vez hablé con uno de ellos y me dijo, no, es que usted cree así, pero la verdad es que al final el que va a triunfar es Satanás. Y otra cosa, acuérdese Bueno, que sabemos que esa es una mentira total. Una mentira de las más grandes. Pero acuérdese en qué momento se da esta tentación. En un momento donde, acuérdese que Jesús es hijo de Dios, Jesucristo, hijo de Dios e hijo de hombre, del hombre. En otras palabras, Satanás lo ve en un momento crítico para cualquier hijo de hombre. O sea, en otras palabras, vulnerable en su condición humana. No caída, porque Jesús no tenía condición caída. Pero la condición humana requiere comida, requiere descanso. También en la condición humana, el ser humano necesita reconocimiento. En la condición humana también necesita desarrollo, que es todo lo que le ofrece. Y bajo mi punto de vista, lo que él esperaba es que en esta condición humana él fallara. Por eso es que Jesús fue perfeccionado en obediencia. La palabra perfeccionado en obediencia no es que no fuera perfecto, sino que terminó aquello para lo que fue enviado en obediencia al propósito eterno que ya había sido pactado con el Padre. Por eso Jesús es el postrer Adán. El primer Adán entra, pero también entra a la tierra sin naturaleza caída. El postrer Adán también entra sin naturaleza caída, pero con condición humana. Pero nunca peca. Por eso nosotros estamos en el postrer Adán. Cuando recibimos a Cristo, dejamos de estar en Adán, el primer Adán, porque todo ahí está maldito y muerto. En Cristo nosotros estamos vivos por la vida de Cristo. ¿Sí? Y ahí es donde se manifiesta el segundo hombre, que es la nueva creación. La nueva criatura dentro de la nueva creación. ¿Sí? Pero ese es un tema muy largo, ¿verdad? Sí, señor Ortiz. Sí. Ahorita la señora Leti hablaba de la obediencia, ahorita también se tocó el tema de la obediencia. Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo aquí resaltaría 3 palabras claves detrás de la obediencia, que debe ser notoria a todos. El ser notoria esta obediencia crea gozo, sobre todo a los líderes, a los padres de las casas, y ser sabios para el bien. Es que son claves, tarde o temprano la obediencia se hace evidente. O sea, realmente, y es interesante lo que dice el señor Ortiz. La primera obediencia, pues a quien honra es al Padre. Pero también, como dice, en un liderazgo, en una casa, también los padres espirituales se sienten honrados cuando ve que la gente empiezan procesos de obediencia a ser visibles. Hay mucho desgaste. Sí, hay mucho desgaste. Al enseñar, al instruir, al discipular. ¿Y sabe por qué? Se lo digo como un padre en ese sentido, ¿verdad? Porque da mucho gusto ver que la gente empieza a obedecer. No a uno, a la palabra primeramente, y también alinearse a la visión de la casa. Pero ¿por qué cree que le da gusto al pastor, al apóstol, al líder? ¿Por qué cree que le da mucho gusto ver este alineamiento y obediencia? Porque denota madurez. Denota madurez, ¿qué más? Hay un crecimiento, por ende, lógico. Claro. Y viene a la misma persona grandes cosas por someterse a esa obediencia. Es que ese es el motivo del gozo, ver la formación de Cristo. No es tanto porque nos hagan caso, me explico, porque eso sería caer otra vez en un infantilismo del líder, que me haga caso, que no, sino que ver la madurez, el crecimiento de Cristo en la persona,
Por ejemplo, el señor Ortiz yo lo amo mucho, es una realidad, lo estoy diciendo, no es un comentario. Y en la medida que yo vea el incremento de Cristo en él, a mí me produce gozo, porque yo sé qué nivel de vida va a vivir él. Y como le amo, por eso Pablo, cuando exhorta a los Gálatas, que les dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, que los pone pintos, le dice, ahora me he convertido en su enemigo por decirles la verdad. ¿Y qué buscaba Pablo? Nada más ¿buscaba pelearse? No, claro que no. No, ¿qué buscaba? Madurez. Que lo que ya empezó en el espíritu continúe, sigan creciendo, síganse desarrollando. Pero Pablo dice, ahora me tienen por enemigos, por su enemigo, cuando lo que yo busco en ustedes es la formación de Cristo para su bien. El pastor Sergio y luego el señor Ortiz. Sí, y dentro de todo esto, apóstol, pues obviamente los resultados de las personas que van permitiendo que Cristo sea formado y conformado en su vida, pues se va viendo ese fruto y sus resultados son buenos. Pero también hay una gran urgencia de parte del liderazgo, de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, en que esto suceda, porque nosotros mismos estamos siendo utilizados para que Cristo pueda ser manifestado a través de las personas. Entonces, ya el sentido de urgencia no nada más es para que le vaya bien a la gente, que eso va a ser una consecuencia. Lo más importante es que Cristo nos puso para formar a las personas, para ayudar a la formación, a la edificación de la iglesia, que finalmente es la gloria de Cristo, es quien manifiesta a Cristo. Entonces, a veces sí llega a haber una cierta desesperación en el liderazgo cuando las personas no logran entender esto, porque es como si las personas, sin decir que lo hagan conscientemente, de una manera deliberada, es como si las personas estuvieran diciendo, es que yo no quiero que Cristo avance, yo no quiero que Cristo se manifieste, yo no quiero que Cristo actúe dentro de mis áreas de asignación. Es como si las personas estuvieran diciendo eso. No lo dicen y no lo quieren, obviamente, muchos. Pero prácticamente es eso, porque cuando nosotros sí nos dejamos ser formados, sí dejamos que podamos ser guiados y edificados, pues lógicamente el resultado va a ser que Cristo sea manifestado a través de nosotros. Y al fin y al cabo es propósito eterno. Jamás va, como decíamos la vez pasada, es imposible salir del propósito eterno. Así imposible. Es. Hay Además es la satisfacción del docente, de todo maestro, y todos somos maestros, nos gozamos cuando vemos que nuestros alumnos o educandos van progresando y van destacando. Por ejemplo, perdón mamá, sigue. Por ejemplo, ya ve que invitamos a Isaí a pedir la ofrenda el domingo. Lo voy a ventanear un poquito, Isaí. Pero él mismo ha levantado su manita aquí diciendo que él era un religioso profesional. O sea, él lo ha reconocido, porque él viene de formaciones súper rígidas, religiosas, legalistas. Es más, todavía tiene cierta influencia de personas cercanas en su vida. Pero quien lo oyó, la manera que expresó el tiempo, notó un lenguaje de reino, de verdad presente, de entendimiento, ¿verdad? ¿Qué produce en aquellos que son sus maestros? Gozo. Pero no es porque yo diga, qué bárbaro, para vanagloria, no, sino que lo que se depositó, ya que pasó, ya dio fruto, ya se manifestó, transicionó. Pastora, y luego el señor Ortiz, y luego Sergio, sí. Sobre la conversación anterior, también la palabra dice que tenemos miles de testigos alrededor de nosotros, ¿verdad? Tanto celestiales como terrenales. La gente observa, la gente ve la madurez de los cristianos, puede evaluar. Nosotros pensamos, no, pues la gente es del mundo, no lo puede evaluar, pero sí lo evalúa. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros vamos manifestando a Cristo, si Cristo se va manifestando a través de nosotros en una forma viva, eficaz, la gente está viendo, sí es un discípulo de Cristo, sí está dando fruto. De donde Él se discipula, de lo que Él se ha discipulado, se ve el fruto. Y una de las cosas también muy importantes del discipulado es que es la oportunidad de sacar dudas. Claro. Segundo lugar, escuchas los conceptos de las otras personas que pueden ser que hayan recibido
o alguna revelación que tú mismo estabas esperando. Es más, revelación aún para los maestros. Entonces, no siempre el discipulado es el maestro el que está dando la enseñanza, sino que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene la capacidad de recibir en una forma personal revelaciones que enriquecen al cuerpo. Sí, porque aquí no hay nadie más que otros. Nos Así edificamos mutuamente. Por eso este programa se llama Discipulado. Este es un discipulado. La más que la mecánica es versículo por versículo. Pero mire, de un versículo no hemos salido. ¿Y cuántos temas salen, verdad? Pastor Sergio, el señor Ortiz y luego el pastor Sergio. Estamos en el tema de la obediencia. Estamos partiendo de que la obediencia a los liderazgos, a los líderes, llámese apóstoles, maestros, etcétera, causa gozo. Claro. Pero hay una contraparte. Si no hay obediencia, puede también causar tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Y no sé si hay un paréntesis aquí de decir que también puede haber un agotamiento espiritual de parte de los líderes en ese sentido, si no cuidan, o a veces operamos más asmáticamente que en lo espiritual, porque entendemos Sí, que en lo cierto. espiritual el Señor es nuestra fortaleza, en el espíritu y todo, lo entendemos, pero a veces operamos mucho en el alma, queremos ver esto de una forma, y viene tristeza, viene agotamiento, y empezamos a rendirnos, por así decirlo, ante la no motivación de no ver esa obediencia a quienes estamos sí. o tratamos de discipular o enseñar. Por eso Pablo lo expresa: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, sí es real. Imagínense que hay personas que han llegado a nivel de liderazgo. Nos ha pasado aquí en la casa, para ser transparente con toda la gente, ¿verdad? Que de repente vienen a exponer dudas, ¿verdad? Oiga, es que yo no entendí esto, yo no entendí aquello. Está bien, se las fundamenta con la escritura, y hemos tenido la triste experiencia. Perfecto, ya entendí. Y ese entendí significó ya no regreso. O sea, porque hay hasta cierto nivel de hipocresía en el inmaduro, ¿me explico? Sí, ya no le muevas, ya entendí, ya nos vemos aquí, ya jamás los volvimos a ver. Imagínense, nos ha pasado en la casa de Chihuahua, personas que tienen 5 años exponiéndose a esto, que venían renegando de la religión, literalmente. Nos cansamos, que de repente nada más porque a una persona le tocaba, vamos a decir, X día enseñar, y se recorrió el rol, nomás por no haberle avisado a ese nivel de ego. Dice: ya me voy de la congregación porque me recorrieron el día de la enseñanza que me tocaba enseñar. ¿Qué se les formó de Cristo a esa gente? Nada. Absolutamente nada. ¿Dónde estaba esa pasión por salir realmente de la religión? Claro que produce una enorme decepción, porque dice uno, tanto tiempo invertido, pero es importante la exhortación que hace el señor Ortiz, y recíbala usted si es maestro de la palabra. Aun cuando haya decepciones de gente que fingió la fe, porque hay fe fingida y fe no fingida, no se desanime, como decimos los mexicanos, no se raje, que habrá otros que sí van a entender, a creer y a crecer. Pastor. Los últimos saludos, porque ya se ha avanzado el Caray, tiempo, no, ya nos pasamos. pero últimos saludos y unos comentarios que entraron. Saludamos a Mayrani Valtierres, a Amin Abel, Rudy Benavides desde Juárez, Magdalena Cacique desde Morelos, Julio Lerer, Águeda Bojorques, Magali Garay, Ángela Fierro, Pedro González desde Denver, Jorge Iniestra desde el Estado de México, Mariana de Arcos, saludamos también a Juan Carlos Meléndez, a Eduardo Arrieta, a la pastora Luli, Eduardo García, a Mireya Soto. Y bueno, hay algunos comentarios. Dice Elizabeth Maldonado, hace rato que estábamos hablando acerca de precisamente la madurez. Dice: esta escritura vino a mi mente, Hebreos 6:1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, ¿verdad? Y bueno, hay otro comentario también de Jorge Iniestra. Dice: desgraciadamente es que hay muchos ministerios que no ven como una responsabilidad llevar a la formación de Cristo, y por causa de esto vemos a muchos hijos que son como niños, que viven por años necesitados y ajenos del propósito. Claro, porque el sistema hace dependiente del hombre
a las personas. Son los comentarios y los saludos que tenemos, apóstol. Pues se nos fue el tiempo. Se Pastor nos fue el Sergio. tiempo. ¿Qué hora es ya? Es la 1:37. Nos pasamos por 7 minutos, ya le empieza a renegar el estómago. ¿Verdad? O sea, hay que ir por ese caldito de pollo. Familia, les enviamos un gordo abrazo desde Delicias, Chihuahua. Se les ama y se les recuerda que están completos y bendecidos en Cristo. Bye, bye. Hasta luego. Ya es flaco el abrazo.